Buenos días, compañeros. ¿Cómo les va? Vamos a comenzar un ratito con lo de la conferencia. Primero vamos a tocar unos temas antes de eso, en lo que entra el conferencista. Ya, ay, gracias, Zenaida. Yo voy a hablar todo inspirado. Bueno, de plano no escucharon nada de lo que les dije. No va. Ok, no. Va, entonces les comentaba, el, el conferencista se va a meter en unos minutos, no ha de tardar mucho. Ya hablé con él, entonces en lo que esperamos vamos a platicar un poquito. ¿Va? Primero la tarea 4. Esa tarea está para el domingo, creo, la dejé. Déjenme revisar. Yo creo que está para el domingo, Para el 20 creo que dice. para mañana. Ah, sí, tienen un día. Ah, el 20 a medianoche, así. Entonces, esa tarea tienen dos opciones: hacer las capturas de inicio y fin de la conferencia y ponerlas en un PDF, ¿va? Y entregar eso. Si no pudieron entrar, si no van a estar presentes o si no tienen las dos capturas, pues solo hagan la investigación que les pido ahí. Pero hagan más de una hojita, ¿va? Porque si solo es una hojita, pues es como, está muy sencillo. Tienen que por lo menos indagar un poquito más. Creo que sí les voy a cambiar un poquito la descripción, les voy a poner un poquito, que ponga un poco más de detalle, nada más. Y eso sería la tarea 4. Pues no está, si vienen a la conferencia ya la hicieron, ya la entregaste. Pues, pues bueno, si quieres sustituirla todavía puedes, ¿va? Pero podría ser, bueno, si quieres, quédate con la tarea ahí, va. Igual la asistencia va a estar. Va, bueno, entonces les quería preguntar, ¿tienen alguna duda si tienen más de una hojita? Si tienen alguna duda con el proyecto hasta ahora. La última duda fue de Jasper. No sé si han tenido algún problema o un inconveniente por ahí con algo.
Hablen ahora o callen para siempre, jóvenes. Ah, ok. Ok, no hay problema. Igual va a quedar grabada la conferencia por si la quieres escuchar o si la quieres ver. Vamos a ver. Por cierto, ahí escriben dudas en el foro. Por favor, escriban dudas en el foro. A ver, la tarea 4 está para esta semana. Entonces con lo siguiente es el final, examen final, lo tengo para la semana del 28. Vamos a ver qué fechas podemos hacerlo. Va, yo tengo que tener las notas en DTT el 28. ¿Podemos manejarlo como la vez pasada, a la misma hora? El viernes 26, o sea, la otra semana. Vamos a hacer la encuestita. Viernes 26. Sábado 27. Preferiría que no lo hiciéramos el domingo porque mejor de una que quede para el viernes el final. Podríamos hacerlo así, la cosa es... Pero la cosa es que estén todos acá. Va, si queda... Los nombres no aparecen. Manda encuesta en WhatsApp. La mandaría, pero la cosa es que por lo menos está la mayoría aquí, va. Ahí les dejé la encuesta. Ah, no la había iniciado. Va, ahí pueden realizar sus votitos. Ya los voy a regañar yo de que no inician a responder. Viernes, va ganando viernes. 16. Ok. El final va a abarcar todas las presentaciones, todas las clases. Tal vez hubiera sido mejor que hagamos una cosa, les voy a pasar un material de apoyo de CICD, porque también me interesa que revisen eso. Entonces, a partir de esa va a haber una sección de preguntas de eso último, porque igual creo que es lo que nos toca la otra semana, ese tema, ¿va? Porque es el 26. Depende, si ustedes quieren hacerlo a la hora de la clase, pues igual les voy a poner a votación. Si lo quieren hacer en el horario de clase, pues van a tener que estudiar. Pero yo sí les digo que mejor en la noche, porque todos ya estamos en la casita, estamos tranquilos, se supone, ¿va? ¿Cómo vamos?
Ujú, ujú. ¿Quieres presenciar el final, ya que lo mencionas? Cada quien habla de lo que quiere, ¿no? No, no, eso no. No los va a hacer llegar a la U por un corto de, perdón, por un final de, que 20 preguntas de lab, no. En teoría tendremos que hacerlo en horario de lab, ¿va? Pero un par más que voten, jóvenes. Igual va ganando viernes. Bueno, en sí de los que votaron, ganó el viernes. Ujú. Va. Solo hagamos esta encuesta y ya los dejo yo como conferencista en un ratito va a entrar mi hijo. Y que nadie votó más, vamos a cerrar. Ujú. Va, ahí está la encuesta para los que no escucharon que la segunda encuesta de cuándo hacemos el lab, ahí está. Entonces, por favor, hagan uso de su voto. Úsenlo sabiamente. Ujú. Ok, bueno, ya ganó el de la noche porque ya lleva 18 votos. Va, 19. Y una última encuesta. Vamos a ver. Eso vamos a ver. Eh, se los voy a poner, les voy a preguntar si lo hacemos igual o no. ¿Mismo horario del corto 2 o le cambiamos? Ahí sí no estaba mostrando resultados. Está. Hmm, 12 votitos.
Ok. Solo con que vote uno más. Ahí estamos. Queda para ¿cuándo? Para el viernes a las 10 de la noche. Entonces los voy a poner en el grupo. Ok, entonces, compañeros, ya entró el conferencista. Ahorita. Sí, gracias. Va, les decía que ya vamos a comenzar con la conferencia. Ya vino el conferencista. Como les había comentado, la conferencia del curso se va a tratar sobre Scrum y se llama Scrum Proyectos Ágiles. Va a ser impartido por Maxwell Ramírez, es un compañero nuestro de la Facultad de Ingeniería, en, de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Él es un compañero mío casi que desde que entramos a la U, entonces eh, le cedo la palabra, espero que ustedes puedan aprender mucho de él en esta conferencia. Entonces, te cedo la palabra, Maxwell. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, me ven por ahí. Sí, te miramos. Te escuchamos también. Ok, súper. Mucho gusto, como ya lo mencionó Brian, actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas, estoy en el último año y pues nos conocemos desde hace bastante tiempo con Brian, entonces ahí hemos ido compartido cursos y pues me invitó a darles esta conferencia sobre Scrum con respecto a proyectos ágiles, ¿verdad? Entonces si quieres voy a compartir. Dale, dale, dale. No sé si ven ya la pantalla por ahí, me confirmo. Sí, sí se ve. Súper. Entonces, el tema pues es Scrum, proyectos ágiles, ¿verdad? Eh, no sé si ya han visto un poquito de Scrum o no. Tengo por ahí un Menti donde quisiera que entraran. Si quieren les voy a compartir antes el número para que puedan entrar y así vamos haciendo un poquito interactivo esto. ¿Ya lo ven por ahí? Sí, Ok, ahí se súper. ve. Entonces, si pudieran entrar y ya cuando tengamos varios ahí adentro, vamos a... Les voy a pasar el código por acá para que se les haga más fácil. Ok. Bueno, quisiera que pusieran en una palabra qué es o qué han entendido sobre Scrum o qué llegan a pensar que es Scrum, ¿verdad? No importa, ahorita no vamos a decir si está bien o está mal. Entonces, si pueden poner qué es Scrum para ustedes. Ok, ya tenemos por ahí mi peor pesadilla, dice. Ya vamos a ver por qué para el compañero o compañera fue su peor pesadilla.
está interesante. Va por ahí, la organización es la que se va repitiendo. Ok. 13 respuestas de 25, 14. Vamos a esperar a que hayan tal vez unas 17 por ahí. Ok, bueno, si nadie más pues va a ingresar su respuesta, pues vemos que la mayoría puso organización o fue la que más se repitió, ¿verdad? Y es lo que normalmente llegamos a pensar de Scrum o hacemos como que la mala definición de qué es Scrum. Por ahí veo que también se repite reuniones, iterativo, ágil, que sería como que lo más importante, creo que es lo que menos se va repitiendo. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a la presentación y les voy a ir explicando qué es Scrum o qué debería de ser lo que es Scrum. Bueno, para empezar, pues les compartí ahí algunas de mis redes, es mi número de teléfono, mi nombre en LinkedIn y mi correo y mi usuario en Instagram o las demás redes sociales. También está un QR para que puedan buscarme en las demás redes sociales por cualquier duda o comentario que tengan. Pues antes de empezar, me quiero presentar, ya como Brian lo mencionó, ¿verdad? Y pues por ahí lo ven también ya en el chat donde escribí. Mi nombre es Maxwell Joel Ramírez Ramazzini. Actualmente soy estudiante de la USAC, como ya les había dicho. De igual forma, pues trabajo. Actualmente trabajo en el Banco GIT Continental. Llevo 2 años y medio allá. Soy ingeniero middle de desarrollo. No ejerzo como Scrum o algo al parecer, pero sí me gusta mucho el tema de Scrum. Entonces, pues a eso se debe la invitación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es o qué debería de ser Scrum según su definición, verdad? Normalmente dicen que es un marco de trabajo ágil a través del cual pues el equipo de trabajo, que en ciertos casos son la mayoría de desarrolladores, van a abordar todos los problemas complejos de dicho proyecto o empresa, ¿verdad? El número 2 es que uno de sus objetivos es entregar productos de manera eficiente y creativa con un máximo valor. ¿A qué se debe esto o qué significa? De que la metodología de Scrum no trata de entregar todo lo que sea un proyecto o todo lo que sea un entregable en su máximo, digamos, capacidad, sino que lo que tratan es que sean pequeñas entregas, pero de una mejor forma y que sean con el máximo valor o muy eficientes y que no vayan a crear tanto conflicto y que esto vaya a, podríamos decir, como que supliendo la necesidad que tienen, en nuestro caso, pues el PO, que ya más adelante les voy a decir quién es el PO, ¿verdad? O qué hace el PO. El número 3 es una metodología que ayuda a los equipos a colaborar y realiza un trabajo de manera impactante. La verdad es de que a muchos, cuando llegamos a trabajar, nos topamos con una metodología, pues nos cuesta bastante. No sé cuántos acá trabajan. Vamos a ver si puedo hacer una encuesta por acá y me dicen. ¿O puedes hacer una encuesta vos, Brian? Sí, yo puedo, espérame. Ahí está. Ok. No sé cuántos trabajan y si pudieran decirnos ahí si trabajan o si ya trabajaron como tal.
Sería genial que puedan contestar. Si ya trabajaron, pongan que sí, hombre. Sí, también. Muy tarde, dice Brian. Bueno, ahora lo vamos a contar ahí como que sí. Ok, la mayoría creo que no trabaja todavía. Bueno, entonces hay 17 votos, ¿va? Digamos que la mayoría pues está poniendo atención o no se ha dormido mucho, y suele pasar, pero la mayoría de los votos pues dicen que no han trabajado. Eh, es lo normal, la mayoría de nosotros pues llegamos a trabajar hasta el último año o incluso después de salir, ¿verdad? De cerrar, pero es bien importante que normalmente nosotros cuando llegamos a trabajar nos cuesta mucho adaptarnos o nos va a costar mucho adaptarnos porque no estamos acostumbrados a trabajar un tipo de metodología, ¿verdad? Y pasa seguido, pues creo que no sé cómo les ha ido ahorita en análisis, pero es un dolor de cabeza ponerse en coordinación con los demás, que uno puede a tal hora, que otro no puede, que no sé qué, y a veces hasta uno tiene que mandarlos a otro lado por tal de no sacarle la madre, ¿va? Que es lo que suele suceder cuando uno trata de organizarse, ¿verdad? Pero cuando llegamos al trabajo no es igual, o sea, en el trabajo tienes que estar disponible la mayoría de veces porque tenés un calendario, tenés que ver las reuniones, entonces cuesta mucho, ¿verdad? Ponerse en coordinación con todos, pero aunque no lo crean, a veces hay que hacer un poquito de tiempo y acostumbrarse a trabajar de la mejor manera para que no tengas problemas. Suele pasar mucho de que con los jefes cuesta bastante y por eso es de que muchas veces no puedes avanzar con un proyecto porque tenés que tener un aval o una solicitud de más de algo, ¿verdad? Eso siempre pasa. Entonces, vamos a seguir. Y ¿en dónde se utiliza Scrum normalmente o actualmente dónde se utiliza? En, en las empresas de marketing, en escuelas, gobiernos y empresas, ¿verdad? Tal vez ustedes dirán ahorita en una escuela o en un gobierno, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Pero Scrum realmente no está relacionado con empresas o con desarrolladores nada más. Nosotros como desarrolladores en el área de tecnología, pues lo adoptamos y lo hicimos casi que nuestro, pero no es específicamente creado para el área de tecnología, sino que para la organización de proyectos. Y es por eso que en las empresas de marketing y escuelas tienden a utilizarse mucho. ¿Por qué? Porque estas organizaciones tienen demasiados grupos de trabajo y, por ejemplo, a veces tienen que tener entregables. Pongamos un ejemplo en el marketing, ¿verdad? Hay publicistas y diseñadores. Creo que los publicistas tienen que tener a cierto tiempo todos estos anuncios y de igual forma los diseñadores, los entregables, ¿verdad? Entonces, de esa forma es como se va adaptando Scrum, no únicamente al área de tecnología, sino que a demás áreas y a diversidad de empresas, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Tiene tres pilares que son muy importantes, ¿verdad? Uno de ellos es los eventos, los roles es el segundo y los artefactos es el tercero. Los eventos pues son seis, por ahí me confundí con uno, pero el primero es organizar tu tiempo, ¿verdad? El 2 es un sprint planning, el 3 es un inicio de sprint, el 4 son las dailies, que seguramente ya han tenido dailies, que por ahí vi que alguien puso que las dailies son pesadas. No sé cuántos creen que son pesadas, pero normalmente tienden a ser pesadas porque no nos coordinamos bien o porque no tenemos mucho tiempo disponible, ¿verdad? Entonces nos cuesta bastante. Y de hecho, por cierto, que por eso estamos empezando a las 11 la conferencia, porque tenía una daily todavía, ¿verdad? Pero después de las dailies, pues está el Sprint Review y Sprint Retrospective.
No sé cuántos han trabajado con Scrum por acá, ya en sus trabajos o ahorita en la U, que puedan levantar la mano. En teoría, todos los que están llevando el curso, Digamos, vamos. digamos. Sí, ahorita ya van a comenzar a levantar toda la mano seguramente, ¿no? Ok, bueno, si ya todos pues trabajaron en teoría con Scrum, pues creo que están familiarizados con todos estos conceptos, ¿verdad? No debería ser como que algo nuevo, pero si es algo nuevo para ustedes, pues ahí podrían ir enviando las preguntas y todo y los vamos a ir respondiendo después, ¿verdad? Em, bueno, uno de estos eventos es muy importante, ¿verdad? Y es el organizar el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa al principio? Como les mencioné, de que nos cuesta bastante organizar todo el tiempo acorde a los proyectos. Y después nosotros vamos teniendo atrasos tras atrasos tras atrasos y es lo que va marcando el desarrollo o la calidad en nuestros entregables, ¿verdad? Porque a veces comprometemos los entregables y el problema es de que cuando los comprometemos y llegamos al final del sprint, pues claramente no lo tenemos o si lo tenemos es a medias y ¿qué entregamos? Pues nada, ¿verdad? El sprint planning. ¿Qué es el sprint planning? Es el inicio literal del sprint en donde nosotros venimos y comenzamos a desglosar cómo va a funcionar, cómo va a estar tal cosa. Entonces nosotros nos encargamos a quién se lo vamos a asignar y eso se va creando a través de Product Backlogs. El sprint normalmente dura de 2 a 3 semanas, es lo recomendable. Cuando es muy necesario, lo máximo pueden ser 4 semanas. ¿Y por qué no se hacen más? Dirán ustedes. Es porque cuando excede las 4 semanas, tendemos a desfasarnos mucho tanto en tiempo como en también las responsabilidades, porque decimos nosotros, bueno, tenemos un mes, pues, ¿cuántos de nosotros no hemos pensado con los proyectos de la U, verdad? Que tenemos a veces un mes y decimos, lo hago en 3 semanas o lo hago en 2 semanas. Y cuando ya de verdad se va llegando la fecha y falta una semana, ahorita empiezo, dicen todos, ¿va? Y a veces ni terminamos o estamos terminando ese mismo día de la entrega y ya no nos da chance de terminar todo como quisiéramos y pues ahí que se vaya, decimos todos, ¿verdad? Creo que nos ha pasado y seguramente ya les pasó aquí en análisis, que es donde más suele pasar ahorita porque, como les digo, estamos de la mejor forma. Entonces, el sprint planning lo que dicta es el tiempo y de qué forma se va a trabajar. El número 3, pues es el inicio del sprint. El sprint planning normalmente se hace en los lunes y ese mismo día pues empieza el sprint planning eh, junto con el inicio del sprint, pero no, ese día digamos que se toma como muerto, ¿verdad? Entonces, si el sprint dura 3 semanas, pues vamos a tener, digamos que las 3 semanas son contadas en los 5 días de la semana, entonces son 15, ¿verdad? Entonces vamos a tener 14 días de trabajo en los cuales vamos a poder hacer todas nuestras tareas. Y el número 4, pues son las reuniones o conocidas como dailies, ¿verdad? Son las reuniones diarias. ¿Para qué se hacen las dailies? No es para tenerlos controlados, vamos, que es lo que normalmente piensan todos, pero no es para eso, sino que todo lo contrario. No sé si ustedes vivieron ya ese momento, creo que no. Creo que no han ido al DSI donde normalmente están todos los auxiliares y están esperando ahí que eh, vayan a tener dudas y se las respondan de manera presencial, sino que para eso están los foros en este momento, ¿verdad? Que todo es en línea. Pero seamos honestos, a veces los auxiliares no nos responden los foros, ¿va? Y cuesta mucho, entonces las dailies toman ese papel dentro de la metodología de Scrum, en donde entramos una daily, está el Scrum Master, está el PO normalmente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? De que nosotros a veces tenemos dudas o tenemos impedimentos por los cuales no hemos avanzado, o bien tenemos una cosa que digamos no sabemos cómo entrarle y por eso no avanzamos el día de ayer, digamos a las 4 de la tarde y me desconecto a las 6. Entonces ya llevamos 2 horas perdidas, pero ¿qué es lo que hacen las dailies? Normalmente se hacen en las primeras horas
del día, digamos 8 a 9, 9 a 10. Lo más tarde que pueden hacerse son de 10 a 11. Tal vez se pueden hacer más tarde, pero lo correcto es desde la mañana, ¿verdad? Para que todos tengamos entendido y podamos seguir avanzando en nuestras tareas diarias. Entonces ahí podemos exponer todos nuestros impedimentos, problemas y dudas que tengamos para que de esta forma pues podamos seguir avanzando en el día a día. Y no, como les mencionaba, las daily no son para controlarlos. Sin embargo, sí se utilizan mucho para saber cómo vas trabajando y si vas a tener algún atraso o no, porque si llegamos al final del sprint, como les mencionaba, y tenemos el atraso o no tenemos el entregable completo, al menos en las dailies pudimos haber dicho, miren, no puedo, no puedo con esto y me voy a atrasar, o tengo el impedimento de que no sé cómo entrarle a levantar tal ambiente o algo así, ¿verdad? Entonces ya uno, o bueno, el Scrum Master va teniendo como la noción de que vos estás atrasado, vos vas viendo que tenés algún impedimento y te pone ahí, vamos a tal día aquel tuvo un atraso y pues posiblemente ya el entregable se atrasó o pueda que no se termine o algo así, ¿verdad? Esa es la idea o lo primordial para una daily, ¿verdad? Como les digo, normalmente se usan para otra cosa y los terminan regañando, ¿va? Que seguramente hasta se han peleado ustedes si han tenido dailies aquí en análisis, ¿va? Que no asombraría que pasara porque es lo que normalmente pasa, ¿va? Y por consecuente, pues está el Sprint Review. ¿Qué es lo que es el Sprint Review? Pues es una revisión del sprint, ver cómo avanzamos en todo esto, ver qué fue lo que hicimos, qué no hicimos, qué logramos y qué es lo que estamos entregando, ¿verdad? Entonces acá podemos ir viendo las tareas que finalizamos o las que no, las que dejamos en proceso y en fin, ¿verdad? Por consecuente está el Sprint Retrospective, que puede ser lo mismo o dirían ustedes que el review, pero no es lo mismo, sino que el Retrospective lo que se espera es de que podamos tener una inspección nosotros con el PO y el Scrum Master de cómo avanzamos, de qué es lo que tenemos que mejorar y qué es lo que vamos a seguir haciendo bien o bien no vamos a seguir haciendo, ¿verdad? ¿Qué suele pasar? No es de asombrarse que a veces digan, no, ya no lo vamos a hacer porque nos fue mal, ¿va? O hicimos tal cosa mal, ¿va? Entonces, todo es cuestión de que tengan una conversación grata y amena, ¿va? O una reunión, más no una pelea o algo así, ¿verdad? Que es lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer en la U, ¿verdad? Cuando trabajamos en equipo. Entonces, este es un pequeño diagrama de cómo es el proceso de Scrum, ¿verdad? Acá está el Product Backlog, que ahorita les voy a mencionar qué es. El Sprint Planning Meeting, pues como les mencioné, es una reunión para hacer el Sprint Planning. El Sprint Backlog, que también les voy a mencionar más adelante qué es. El PO, como se le conoce, o bien Product Owner. El Team, que es el equipo de desarrolladores o de trabajo. El Scrum Master. La Daily Scrum, que es cada 24 horas, por eso es una daily, ¿verdad? Y el Sprint Review, más el Sprint Retrospective, ¿verdad? Y que nos llevan al trabajo finalizado. Y como les mencioné, puede ser de 1 a 4 semanas, pero las 4 semanas es el límite, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, todo es de una forma lineal y acá pues se va repitiendo según el número de semanas y si se dan cuenta, se repiten las dailies también, ¿verdad? Y pues podemos ver que trata de formarse como que de qué están a cargo cada uno, ¿verdad? Entonces, el Scrum Master pues está a cargo del sprint y de las dailies y el team también está a cargo del sprint planning y el sprint backlog y el product owner de todo el product backlog. Entonces, al final pues todos estamos juntos acá, ¿verdad? Y estamos a cargo del review y el retrospective, ¿verdad? Para el trabajo finalizado. Existen roles y responsabilidades, como bien ya se menciona, y uno de ellos, pues, es el Product Owner, ¿verdad? El 2 es el Scrum Master y el 3 es el equipo de desarrollo. Estos tres, pues, son los más importantes y son los únicos roles que existen y no existen más roles, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el Product Owner? El Product Owner es el encargado de maximizar y optimizar el valor del producto. Es la persona encargada de gestionar el flujo del producto a través del Product Backlog, ¿verdad? Y número 2, este juega el rol de representante del negocio o bien de la empresa como tal para aportar valor a través de todo el trabajo que se hace hacia este producto que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? A cargo.
Pues al final de cada sprint debe hacerse una inversión de tiempo para su revisión en base a lo que se trabajó, ¿verdad? Y debe marcar un sprint goal de manera clara y acordada con dicho equipo de desarrollo, de manera que el producto incremente su valor. Entonces, no sé cuántos de ustedes dirán ahorita o han visto memes de quién es el product owner, pero normalmente dicen que el product owner es el único que dice que hay que hacer nada más. Esa es la definición de un product owner en nuestro, digamos, lenguaje de desarrolladores, ¿verdad? Porque normalmente no hacen nada más. Así dirían todos los desarrolladores si ustedes les preguntan, ¿verdad? Pero atrás de todo eso es porque ellos están más que todo en el campo de documentaciones, del negocio, que es donde nosotros no nos metemos como desarrolladores, ¿verdad? Nosotros únicamente estamos desarrollando, viendo todo lo que es el código, la arquitectura. En cambio, ellos pues tienen que ver todo el modelo de negocio y toda la parte que hay detrás del negocio, ¿verdad? No solo el código es lo que está atrás de la pantalla del negocio. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces? Si ustedes se dan cuenta que hay un meme, dice cuando el product owner sigue recibiendo requerimientos sin consultar, y tal vez ahorita los que trabajan pues ya lo vivieron y los que no, pues seguramente lo van a vivir. El product owner les va a seguir metiendo un montón de requerimientos cada día. Digamos que estamos trabajando en una plataforma como el UEDI. Ya el UEDI ya está por terminarse y de repente dice el product owner, no, que yo quiero que también esté un chat ahí, un chatbot, ¿verdad? Para que resuelva dudas que normalmente un nuevo usuario va a tener. Entonces hay que meterlo y lo mete el product owner sin consultarlo, ¿verdad? ¿Y a quién es el que le cae? A los desarrolladores, porque el Scrum Master no se encarga de desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, este es uno de los memes o una de las frases que más van a escuchar cuando estén trabajando, y los que no han trabajado se van a recordar de este meme cuando les pase, ¿verdad? Pero no queda más que nada más decirle, mira, pues, no, ya no más historias, ¿verdad? Hay que priorizar todas estas historias como tal. ¿Quién es el Scrum Master? El Scrum Master, pues, es el encargado de gestionar la metodología Scrum y eliminar todos los impedimentos que lleguen a afectar el desarrollo. Pues, se encarga de facilitar reuniones, eventos, el coaching de todos los desarrolladores o bien los stakeholders que existan y la formación de tal, ¿verdad? Los Scrum Master son los que se encargan de que nosotros cuadremos reuniones con cierto otro equipo o personas que debemos tener una interacción, ¿verdad? Con otro equipo, porque normalmente, como les menciono, no tenemos ese tiempo para estar haciendo reuniones o cosas así. Entonces, el Scrum Master se encarga de venir y organizar todo eso para que nosotros no estemos perdiendo el tiempo en ello, ¿verdad? También gestiona y asegura que la metodología Scrum pues, se lleve a cabo de forma correcta y facilita la ejecución de este como tal, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene que ir viendo que todo vaya funcionando, tanto en el sprint como en la metodología de lo que se va durando en el sprint, tiene que ser el Scrum. El Scrum tiene que decir, miren muchachos, no estamos cumpliendo con el sprint goal o algo así, ¿verdad? Entonces, el Scrum es el que se encarga de esto. Y número 3, como bien les mencioné ya, elimina impedimentos y debe atender la necesidad de cada desarrollador al encontrar algún problema o inconveniente. Vela porque el equipo avance y no se quede estancado. ¿Y qué define o qué es bueno para decir que un Scrum es bueno en su trabajo? Es que este Scrum no solo les diga cómo vas, va mucha, que normalmente es lo que pasa y les va a decir, ¿cómo vas? ¿Qué tal te fue? ¿Qué estás haciendo? Que es a lo que se dedica la mayoría de gente que es Scrum, solo eso, ¿ah? Y por eso es de que a todo mundo en el área laboral les caen mal los Scrums, porque solo están diciendo, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Y no hacen nada más. Entonces dicen, ya me aburrí del Scrum, va. O hasta les ponen quejas después, porque no hacen nada más. Entonces, un buen Scrum va a estar con el equipo de desarrollo viendo qué es lo que necesita, qué es lo que les falta, y va a ayudar a que podamos suplir todas esas necesidades que vamos teniendo. Pero un mal Scrum seguramente solo les va a estar diciendo todo el día cómo vas, va. Y no vamos a pasar de ahí. Hasta las reuniones no les va a poder cuadrar, va mucha. Entonces, ¿quiénes pueden ser un Scrum Master? Hasta un lorito se ha graduado de Scrum Master, va mucha. Entonces,
No seamos, si llegamos a ser muchos de acá, tal vez algún día un Scrum o queremos ser un Scrum, no seamos un mal Scrum, por favor. Tratemos de ir cambiando poco a poco toda esa definición que tienen del Scrum Master y no solo seamos buenos desarrolladores, ¿verdad? Y el equipo de desarrolladores, pues no, que normalmente todos queremos es ser un desarrollador, ¿verdad? Pero ¿cuál es el rol de un desarrollador en el Scrum? Es un equipo de profesionales encargados de desarrollar incrementos de producto en cada sprint. ¿Y a qué se refiere con esto? Es de que en el sprint tú vas a tener una tarea y normalmente lo que vas a hacer es pues tratar de suplir todo lo que te están pidiendo y terminarlo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere el incremento del producto? Es a eso, ¿verdad? A que todas estas, digamos, historias de usuario, que ahorita les voy a mencionar qué son, se vayan supliendo y se vayan terminando para que esto le dé un incremento de valor al producto como tal. Podemos decir lo que les mencionaba, ¿verdad? El UEI. El UEI no lo vamos a desarrollar en una semana, tampoco en un mes, si nosotros quisiéramos, sino que lo vamos a tener que ir dividiendo por pequeños entregables. Entonces, cada entregable va a ir sumando el valor al producto como tal. ¿Y cuál es el producto? Pues es el UEDI, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro trabajo como desarrolladores en Scrum. Y por segundo, pues es un equipo estructurado y empoderado dentro de la empresa, de tal manera que puedan autoorganizarse y gestionar su trabajo siendo un equipo óptimo y eficiente. Un buen equipo de desarrolladores es un equipo que se puede autoorganizar solo. Muchas veces tenemos un líder técnico que está ahí con nosotros, pero a veces ni los líderes técnicos son buenos y nos ayudan a poder suplir todas esas necesidades de organización, de que podamos gestionar el trabajo de la mejor forma o de suplir las dudas que tenemos con tal código o cosas así. Un buen equipo de desarrolladores, muchas veces el líder técnico no va a ser tan necesario, sino que va a ser nada más el papel que juega ahí, nada más de la palabra, más que lo que está haciendo, ¿verdad? Porque el buen equipo de desarrollo puede venir y autoorganizarse solo, puede venir y comenzar a trabajar de la mejor forma sin depender de alguien. Y aquí es donde muchos dicen, pero entonces, ¿qué hace el líder técnico, verdad? El líder técnico lo que se encarga es de coordinar y de ver que su equipo vaya trabajando de la mejor forma, pero igual que el Scrum, hay muchos líderes técnicos que no son buenos, ¿va? Entonces nos vamos a topar con mucha gente así y nosotros no tenemos que depender de ellos, sino que tenemos que ser capaces de poder venir y gestionar nosotros nuestro trabajo de la mejor forma. Y creo que muchos de acá hemos aprendido de la mejor forma en la USAC y bueno, mejor forma lo vemos después de que estamos trabajando o algo así, pero para mientras pues sí nos va de la patada, ¿verdad? Con tantos ingenieros y tratando de ser autodidactas o tratando de autoorganizarnos solos. Pero después lo agradecemos. Créanme que en algún momento de su vida lo van a agradecer el desarrollo de personaje que estamos teniendo en el OSAC. Entonces, nos funciona mucho después. Aunque no lo crean, vas a trabajar a tal lugar en Guatemala y no es por despreciar a otros lugares, pero hay personas que de verdad les cuesta trabajar porque vienen en tal lugar. Entonces, ¿y por qué? Porque no les enseñaron a ser autodidactas o tratar de autoorganizarse. Y aquí es donde marcamos la diferencia y es donde vamos teniendo nosotros un poquito más de peso que las demás instituciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son unas características principales que tiene un buen equipo de desarrolladores? Es que es multifuncional y pues es autoorganizado. Entonces, una frase que nos caracteriza y que la van a escuchar mucho es: en serio, las historias de usuario tienen que ser pequeñas. Y es a lo que me refería con el PO, ¿verdad? El PO les va a meter un montón de historias de usuario o requerimientos. El problema es qué tan grandes son y si se pueden cumplir o no en el tiempo estimado, ¿va? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que el PO no tiene que aprovecharse de nuestro recurso como desarrolladores y tiene que tener pequeñas entregas en sus historias de usuario, porque nadie nos va a pedir acá un UEDI en una semana, pero seguramente sí se los van a pedir en un mes y medio. Y si somos 2 desarrolladores, créanme que no lo vamos a lograr, ¿verdad? Y si lo logramos, seguramente no va a funcionar de la mejor forma cuando lo llevemos a producción, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los artefactos? Los artefactos
pues es el Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento. ¿Qué es un Product Backlog como tal? En resumen, podríamos decir que esto es un pequeño Product Backlog. Este es uno, este ítem 1 es un Product Backlog, este ítem 2 y así seguramente. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice entrega, release 1, release 2, release 3. Y si ustedes pueden ver, tienen un tamaño como tal, ¿verdad? Y pueden observar que este ítem 5 no es del mismo tamaño que este ítem que viene por acá. Entonces, ahí es donde muchas veces tenemos que ver qué tan aptos somos para todos estos product backlogs o historias de usuario que se les conoce en español, ¿verdad? Porque no vamos a poder cumplir con todos estos que se tienen esperados. Y normalmente el product owner es el que dice, miren muchachos, yo lo necesito para el release 2. Y digamos el release 2 es en 2 sprints. Entonces, nosotros a veces no vamos a poder entregar y tenemos que ser conscientes y decirles, así como, mira, no podemos, no lo vamos a poder entregar en el tiempo que esperas. Replanteémonos otra vez en cuánto tiempo podemos entregarlo. Y por esto es que nos sirve mucho el sprint planning y de igual forma el sprint review y el retrospective cuando los tenemos para poder dar todas esas opiniones, ¿verdad? Y no dejar que solo nos estén metiendo y metiendo cosas para que nosotros entreguemos. Entonces, el product backlog. Número 1 es la fuente principal del producto. Y número 2 es el que contiene los bugs, las tareas, investigaciones y funcionalidades. Número 3 contiene todos los requerimientos que necesitamos implementar en el producto. Entonces, el Product Backlog se encarga de, digamos, es como un mini documento donde vienen y te ponen qué necesitamos. Digamos que necesitamos realizar el chatbot que les mencioné para Duolingo, ¿no? Entonces, ponemos, se necesita crear un chatbot. Y digamos que es un buen Scrum Master y el PO también es bueno. Entonces, vienen y lo van a desglosar en dos. Entonces, lo vamos a desglosar en el frontend y en el backend. Y vamos a poner, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera trabajar? Que podamos desarrollar la funcionalidad en la parte del backend del chatbot, respondiendo las dudas y tengamos un listado de dudas ya. Supongamos que ya tenemos ese listado. Entonces, las vamos a ingresar ahí y vamos a poner. El Product Backlog también tiene un apartado que es la criteria. ¿Y qué es la criteria o criterio como nosotros lo conocemos? Es de que son puntos de criterio o puntos como de aceptación que vamos a tener que cumplir para que nosotros al final del sprint digamos, bueno, entonces sí terminé el Product Backlog y lo terminé y pues aquí están mis entregables y mis entregables cumplen con lo que esperábamos de los criterios de aceptación. Entonces en ese momento nosotros podemos decir, bueno, ya podemos cerrar este Product Backlog y ya lo podemos pasar, qué sé yo, a piloto, ¿verdad? Digamos que tengamos piloto en nuestra empresa y luego, pues, por consecuente va a pasar a producción, ¿verdad? Si todo sale bien. Pero antes, pues claro, tenemos que pasar a calidad, pero eso ya depende mucho de las formas de trabajo, ¿verdad? De todas las empresas. Entonces, eso es un Product Backlog. Y este es un pequeño ejemplo de cómo se pueden ver los Product Backlogs, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tiene estado new, tiene el feedback. Si pueden darse cuenta, acá dice descargar el reporte del mapa, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, dicen está en estado new y tienen aquí, supongo que este es como el tiempo que les habían estimado. Este es el que tiene 6 y ese es el tiempo que va a tardar en trabajarse. Normalmente se trabajan por días, ¿verdad? No por horas o semanas, sino que son días. Si el sprint dura pues 3 semanas, como les mencioné, entonces le vamos a poner no 15, sino 14, ¿verdad? Que es el tiempo que vamos a tener. Entonces, pero algo muy importante es de que dependiendo cómo trabajemos, o bueno, en qué plataforma se trabaje, la mayoría de reportes que se sacan de todos estos Product Backlogs y todo lo que es referente a Scrum, usan Fibonacci, ¿verdad? Entonces no podemos a veces poner 2 días o poner un día, sí se puede. Si el siguiente son 3 días y luego pues te deja hasta 5 y 8. Entonces no podemos poner 2 días, ¿verdad? Porque los reportes
como les digo, depende de la plataforma que estemos utilizando, los reportes después se descuadran y normalmente las empresas utilizan la metodología Scrum porque también los reportes que te entregan te ayudan mucho a saber cómo va el control de tus trabajadores, ¿verdad? Y te dicen, bueno, esta persona pues planteó tanto trabajar en este sprint y lo logró, entonces sí cumplió con su meta, ¿verdad? Pero este es como un product backlog, un listado de product backlogs que podemos tomar en cuenta para darse una idea de cómo es, ¿verdad? Entonces, si nos da tiempo después, les voy a enseñar cómo lo tenemos nosotros en el banco. ¿Y qué es el Sprint Backlog, verdad? Suena muy parecido al Product Backlog, pero no es lo mismo. Si se dan cuenta, aquí hay diferentes estados, ¿verdad? El to do, que es por hacer, el doing, que es haciendo, el verifying, normalmente solo se utiliza en inglés, que es como verificar, ¿verdad? Pero normalmente acá es como en revisión. Nosotros en español le decimos revisión y done, que es listo, ¿verdad? Este es el proceso que tiene cada backlog para poder llegar a done. Y no podemos saltarnos de to do a verifying porque realmente en qué momento lo hicimos, ¿verdad? Y para eso sirve Scrum, para poder llevar el control de todas estas tareas y poder llevarlas en un orden. Entonces, ¿qué es el Sprint Backlog? Es una lista de elementos a trabajar durante el sprint, como ya se los mencioné, ¿verdad? Todos los Product Backlogs entran dentro de este sprint. Y 2, funciona para visualizar los elementos a trabajar durante cada sprint. Entonces, si se dan cuenta, podríamos decir que esta listita verde es un Product Backlog y este es otro Product Backlog, este moradito. Entonces, vamos trabajando cada uno en diferente momento o a veces hasta en paralelo, ¿verdad? Compartimos horas del día con la misma tarea y que llevamos en paralelo. Y por eso es de que a veces llevamos hasta 2, 3 tareas en un solo sprint, porque podemos trabajarlas en paralelo, ¿verdad? No significa que solo puedo trabajar una tarea durante el sprint, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Que cuando empezamos a trabajar no sabemos cuánto tiempo estimar para cada tarea, ¿verdad? Y está bien, pues, porque no hemos trabajado muchas veces con una metodología tan exigente o que lleve control de tantas cosas, ¿verdad? Entonces, es importante porque puede ayudar a identificar riesgos durante la etapa de trabajo en cada sprint. Como bien ya les mencioné, ¿verdad? Por eso se tienen las dailies y por eso es bien importante que vayamos diciendo qué impedimentos tenemos, porque dentro del Sprint Backlog también se toma en cuenta eso. Entonces, acá pueden ver una diferencia entre el Product Backlog contra el Sprint Backlog y es esto, ¿verdad? El Product Backlog son todas las historias de usuario y si se dan cuenta están todas desorganizadas. Y acá pues tiene un check y tiene un check que supuestamente están como ya terminadas y en el Sprint Backlog pues ya se ve de una manera ordenada, ¿verdad? Digamos, esto es de un backend, esto es de otro backend y esto es de un frontend. Entonces, digamos, este frontend lo tenía, qué sé yo, Jorge, ¿verdad? Este frontend, entonces, digamos, tenía la tarea de levantar el inicio de sesión. Entonces ya terminó con esta tarea y esta tarea, o bueno, este requerimiento era el Product Backlog que estaba acá. Entonces acá ya lo podemos ir desglosando por tareas y no únicamente solo el backlog tiene que trabajarse el inicio de sesión, que funcione de la mejor manera el botón y cosas así, sino que ya lo podemos ir desglosando por tareas, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un Product Backlog y un Sprint Backlog, que se puede visualizar de la mejor forma y podemos llevar un control igualmente de la mejor forma o más eficiente. Entonces, ¿qué? El incremento, que es el resultado del sprint, ¿verdad? Ese es como su resumen, ¿va? Pero es todo el trabajo que hemos estado haciendo nosotros los desarrolladores, incluso el Scrum Master y el PO, que van agregando el valor a todo el producto o nuestro entregable como tal. Y este nace en base a la construcción de software de manera ágil, ¿verdad? Y se basa en hacerlo de una manera iterativa e incremental. ¿Y por qué? Porque nosotros como desarrolladores, pues trabajamos de una manera siempre incremental, ¿verdad? O sea, hoy podemos trabajar una cosita y mañana ya estamos mejorando y estamos tratando de hacer mucho más rápido y hacer más grande nuestro desarrollo porque se nos ocurrió que podíamos mejorar, ¿verdad?
y así es como es la forma de trabajo de construcción de un software, ¿verdad? Y por eso existe el incremento, que es el resultado final de todos estos sprints. Entonces, esta es la presentación. Les voy a enseñar cómo se vería un tablero de Scrum. Les voy a enseñar uno que trabajamos en la U y me dicen la diferencia que vean en un tablero de trabajo en una universidad o en un grupo pequeño de trabajo, a diferencia de un grupo grande, ¿verdad? Solo déjenme encontrar primero este. No sé si ya ven la pantalla por ahí. Sí, ya se ve. Ok, si pueden ver, existen varias tareas acá, o bueno, en este caso son los backlogs, ¿verdad? Y si lo desglosamos, pues ya tienen tareas. En este caso, pues las vamos a encontrar todas en DOM, o esperemos, eso debería haber quedado en DOM, ¿verdad? Pero si lo notan, existe el to-do y el in progress que ya les mencionaba, ¿verdad? En este caso, Azure DevOps, que es uno de de las plataformas en donde se puede trabajar con Scrum, en la versión gratis únicamente maneja estos 3 estados, pero si nosotros llegamos a pagar, pues podemos poner nuestros estados, ¿verdad? Normalmente en el banco trabajamos con DevOps y también tenemos el estado de calidad, en revisión por desarrollo, cosas así, pero eso ya conlleva a pagar una licencia para tener un mejor manejo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esta historia de usuario o Product Backlog está asignada hacia Andrés y a él le tocaba que trabajar, aquel puso proponer el tema del negocio, ¿verdad? Y si se dan cuenta, descripción, puso inicialmente el AUX solicita para el domingo la propuesta para el tema del negocio del proyecto de laboratorio. Normalmente estas historias de usuario las llena el PO, no las llena el desarrollador, pero en este caso pues no íbamos a tener un PO en la universidad. Sin embargo, pues aquel se dio la tarea de llenarlo, ¿verdad? Y este es el campo de criteria que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, acá podemos poner, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos? Digamos, un documento de Word donde se refleje las propuestas de negocio junto a su plan de trabajo, digámoslo. Entonces, suponiendo que aquel no haya terminado esta tarea aún y la vaya a empezar, entonces nosotros le damos save. En este caso, bueno, este es error de conexión nada más. En este caso, este es uno de los criterios que aquel va a tener que trabajar para que pueda venir y entregar su trabajo de la mejor forma y decir, mira, ya terminé con la historia de usuario o con el requerimiento que me pediste. Entonces, aquí tenemos un apartado donde podemos subir todos los documentos y supongamos que este fue el documento que entregó Andrés, ¿verdad? Entonces, después se dan la tarea del Scrum y el PO de ver, bueno, sí lo entregó, entonces sí cumple con lo que querías, le pregunta el Scrum al PO y el PO dice, sí, eso es, entonces ya lo podemos cerrar, ¿verdad? Y si se dan cuenta, existen varios estados aquí de New, Approved, que es aprobado, Committed, que es comprometido, y Done. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Pues New es nuevo, como ya lo saben, ¿verdad? El aprobado, pues es de que se aprobó a trabajar, sin embargo, no se está comprometiendo a que se termine en este sprint.
Entonces solo está como aprobado. Pueda que lo termines o pueda que no lo termines, ¿verdad? Tenemos esa facilidad. Y el comprometido, pues en el comprometido es sí o sí lo terminamos, y si no lo terminamos, pues ya nos jodimos porque vamos a tener una consecuencia después al finalizar el sprint, ¿verdad? Porque nos comprometimos a entregarlo. Y el don't, pues es el terminado o listo, como le llaman algunos, cuando ya pasamos todas estas etapas y logramos terminar el trabajo cumpliendo los criterios de aceptación. También acá, si se dan cuenta, están las tareas, y en las tareas nosotros podemos ir desglosando lo que vamos haciendo sobre esta historia de usuario como tal, ¿verdad? Si se dan cuenta acá que él agregó 3, dice agregó un segundo tema de negocio, y entramos a la tarea que él hizo. Solo déjenme ver, vamos a cargar otra vez. Ok, dice agrego un segundo tema de negocio y la dejo en estado DOM. Entonces las tareas, como les mencioné, solo tienen estos 3 estados aquí en la versión gratis de Azure. Y acá pues está la prioridad. Es bien importante que la prioridad que le demos a las historias de usuario también se las demos a las tareas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con distintas historias de usuario o requerimientos, tenemos una prioridad, y digamos, el proponer el tema del negocio era uno, y tenía otra, aquel que era realizar el diagrama de la base de datos. Pongamos que estaba trabajando en otro requerimiento así. Entonces, ¿cuál es más importante? Si tú tenías que entregar primero el tema del negocio, entonces vamos a tener prioridad 1 en el tema del negocio, ¿verdad? Y podemos tener prioridad 2, 3, 4, qué sé yo, en la otra que estemos trabajando. Existe el campo de remaining work, que es el trabajo que falta, ¿verdad? La actividad, acá podemos poner que es un deployment, diseño, un desarrollo, la documentación, requerimientos o las pruebas, ¿verdad? Que le estemos haciendo. Y el bloqueado, pues este bloqueado pues se agrega en algunos requerimientos como tal, solo para que no lo estén tocando otras personas, y de igual forma que solo yo sea el único que pueda trabajarlo. Entonces, si se dan cuenta, siempre tiene una área, que en este caso es el proyecto donde estamos trabajando, y la iteración, que es el sprint, ¿verdad? Pueden poner sprint 1, sprint 2, 3, 4, al que corresponda la tarea como tal, o la historia de usuario, siempre y cuando tanto la historia de usuario como la tarea tienen que tener la misma área y la misma iteración, ¿verdad? Normalmente las plataformas lo hacen de manera automática porque les voy a enseñar. Vamos a crear una acá y le vamos a dar new item, y acá podemos poner prueba, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner como child. ¿Por qué? Porque es el hijo de esta historia de usuario, y así lo vinculamos, ¿verdad? Esto es una tarea. En este caso, pues, si se dan cuenta, aquí existe un bug, una épica, un feature, un impedimento, un product backlog, y la tarea o un caso de testeo, ¿verdad? Y le damos OK. Entonces ya acá Azure pues lo carga tanto el área como la iteración, y el estado pues por defecto es en to do, y la razón pues por defecto también es new task. Entonces acá podemos poner la tarea, una descripción. Esta es una tarea de prueba, ¿verdad? Y si se dan cuenta, por defecto me crea con prioridad 2, seguramente porque la historia de usuario tiene prioridad 2. ¿Cuánto tiempo falta? Pongamos que me faltan 7, ¿verdad? Lo recomendable es que si tú vas a agregar tareas a tu historia de usuario, no agreguemos tareas de 7 horas. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, nadie trabaja 7 horas en lo mismo, y seguramente si tenés otras historias de usuario te vas a aburrir de trabajar lo mismo y te vas a ir a trabajar a otro, ¿verdad? Entonces es mejor poner 2 horas que trabajamos en eso, y luego me pasé otras 3 y regresé otras 2 a trabajar. Entonces es mejor a que solo estemos poniendo 7, ¿verdad? A veces hasta eso habla mal de nosotros como desarrolladores, porque la mayoría no hacemos eso, ¿verdad? Quizás sí existan algunas personas que lo hagan, pero pues no son muchas. Entonces es mejor poner las horas que se está trabajando. Y en actividad, podemos poner que esto es un desarrollo, ¿verdad? Si está bloqueado, sí.
o no, ¿verdad? Si no, pues no lo ponemos y con eso ya estaría suficiente. Le damos aquí, en este caso le voy a dar save y si se dan cuenta, pues ya me la agregó. Acá vengo al state y me lo puede cambiar en in progress, done o remote. El remote es para poder remover y ya no tomar en cuenta esta tarea y digamos, ya no la trabajé, entonces ya no la utilicé, entonces le doy en estado remote y ya no la van a tomar en cuenta en el sprint, ¿verdad? O si no, pues si voy a trabajar en esto, le voy a poner in progress y si se dan cuenta, aquí me borró esto. Yo recuerdo que le puse y le voy a poner 2, ¿verdad? Entonces le puedo dar save, ¿verdad? Y si se dan cuenta, siempre va cambiando la razón, pero en este caso lo hace automáticamente Azure, ¿verdad? Existe un timeline también de todas estas cosas y esta persona es la que, digamos, esta persona fue la que cambió tal cosa, ¿verdad? Y así va a ir siendo, ¿verdad? Y si alguien más entra y viene y hace un cambio, pues me va a marcar acá, ¿verdad? En el timeline. Los links, pues este es el link en este caso, muestra quién es el padre de esta tarea. Y en este caso, como les dije, le iba a poner a este product backlog que fuera mi padre, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, sí lo hizo de la manera correcta y esta es la manera correcta que se debe de hacer para registrar tareas, ¿verdad? Pueda que la empresa en la que ustedes vayan a trabajar tenga otra forma de trabajo, pero ya depende de ellos cómo lo trabajen, ¿verdad? No lo que nosotros a veces digamos o nos enseñan en la U es lo correcto en otras empresas. ¿Por qué? Porque todos los lugares tienen su forma de trabajo, ¿verdad? Entonces no hay que ser tan de mente cerrada y decir, no, pero de tal forma me lo enseñaron a mí y de tal forma lo tengo que hacer. Al final, si hacemos eso, nos ganamos un regaño o una llamada de atención porque no estamos dispuestos a trabajar y hacerlo de la manera en que se trabaja ahí, ¿verdad? Porque de nada sirve que tú querrás cambiar todo y si la empresa ha trabajado durante muchos años, no lo vas a hacer en un día peleándote con el Scrum Master o con los demás, ¿verdad? Conlleva tiempo también marcar un cambio en todo este proceso, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, estas son como las historias de usuario que trabajamos en esta fase nosotros y pues son 6, 9, 12. Entonces, aquí están todas las personas que trabajaron acá, ¿verdad? En este caso éramos 4. Y los backlogs, cuando le doy en backlogs, me carga todos los backlogs que se crearon. Y también hace un breve resumen de las tareas que se crearon también en cada sprint. La capacidad, pues aquí ya marca todos los usuarios. Y pues aquí tienen las actividades en las que se han trabajado y por día, ¿verdad? Esto ya depende mucho del Scrum, ya es más del lado del Scrum. Y el Analytics, que te muestra también un board down, que esto ayuda mucho donde da un resumen de todo lo que se ha trabajado en el sprint. Entonces, este es uno de la U. Les voy a enseñar uno del trabajo y me dicen la diferencia. Solo déjenme entrar a la computadora de allá. Yo creo que ya se ve la pantalla ahí, ¿verdad? Si no me... Sí, ya se ve. Ok. Entonces, actualmente yo estoy trabajando en una migración que es todo el core del banco como tal, ¿verdad? Entonces, estas son las historias de usuario que se han creado hasta el momento en el proyecto y corresponden al sprint 2. Si se dan cuenta, nosotros ya tenemos 5 sprints acá y tenemos estas historias de usuario. Mi persona como tal tenía una comprometida, que es la única que tengo para este sprint, porque mi tiempo completo está trabajándose para ello, ¿verdad? Si se dan cuenta,
Acá tenemos muchos más campos diferentes, ¿verdad? A comparación de lo que les mencionaba. Y acá pues tenemos prioridad, la prioridad 1, yo tengo 1 porque es lo único en lo que estoy trabajando y es lo más importante. El effort, que es el esfuerzo. En mi caso, el esfuerzo acá lo tomamos como los días que se están trabajando, ¿verdad? Entonces, el sprint dura 3 semanas y 13 días hábiles son los que tengo para trabajar esto. Existe también el campo de esfuerzo de desarrollo aquí con nosotros y el esfuerzo de calidad. Acá también tienen un campo donde es ingeniero de calidad el que nos va a hacer todo esto, ¿verdad? Los testeos o el que se va a encargar de nuestras pruebas. Y el tiempo el start date, que es la fecha de inicio, cuando se creó esta historia como tal, ¿verdad? El closed date, cuando se cierra la historia, la etapa de implementación, que aquí podemos poner que si está en calidad, desarrollo, piloto o producción. El borderline, no hemos cerrado la historia, entonces no va a pasar al borderline. Y el target date, que es la que se espera como el objetivo, ¿verdad? Y si es interno o no, esto lo acaban de agregar. Desconozco para qué funciona, pero esto es como una historia de usuario, digamos, ya trabajada de una manera correcta, digamos correcta, pues porque como les digo, no sé si al final es la mejor forma en la que trabajamos acá o no, pero digamos que correcta entre comillas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la descripción acá es diferente y dice, yo como PO deseo crear los documentos IRDs para el desarrollo de las interfaces con Transact. Y criteria, no pusieron criteria porque una criteria así grande o específica como tal, sino que más creación de un IRD por cada interfaz definida. Lo generalizaron mucho porque no tenemos como un tiempo específico para entregar todo esto, ¿verdad? Entonces, esto ya es como una historia de usuario muy diferente a la que acabamos de ver. Y si se dan cuenta, aquí tengo un timeline también con todo lo que les va pasando de los cambios, ¿verdad? En este caso, Víctor es mi Scrum Master. Él la creó, la aprobó, aquí se aprobó por mi Product Owner y pues fue comprometida por el equipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que les mencionaba? O sea, nosotros tenemos que venir y decir, bueno, sí creo que sí terminamos esto en tal tiempo o si no, no, ¿verdad? Entonces, aquí en estos estados se va viendo cuando lo hacen como tal, ¿verdad? Los links, pues yo tengo diferentes tareas asignadas acá. Si se dan cuenta, aquí hay un parent de este product backlog y el child, que son todas las tareas que tengo acá. Pues acá no tengo nada agregado como documentos porque no se ha terminado como tal. Pero esto es ya un ejemplo a una escala mucho más grande a lo que les acabo de mostrar. Y si se dan cuenta, aquí existen ya historias de usuario comprometidas, unas que están en calidad, otras que ya están terminadas. Y esta que está en compilado, pues porque en este caso está en compilado del lado del ambiente de calidad, ¿verdad? Aprobado, pues que se aprobó nada más para trabajarlo. Sin embargo, estas chicas son UAS que acaban de entrar al equipo, entonces se aprobó en este caso porque no tienen mucha experiencia todavía y si pueden las van a trabajar, si no, no, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, dicen curva de aprendizaje, ¿verdad? Por eso está aprobada. No se comprometió porque no sabíamos si se les iba a dar la capacitación como tal antes o después en este tiempo que está el sprint, ¿verdad? Entonces, acá podemos ir al taskboard y ya se va a mostrar de diferente forma todo lo que estamos trabajando, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí se muestra un deployment. Este es una historia de usuario. Y aquí están las tareas, ¿verdad? En el estado en que se encuentran cada una. Y de igual forma, esto es una manera mucho más gráfica como la que les traté de enseñar, donde se muestra el sprint como tal y qué se está trabajando, ¿verdad? Y también, yo creo que, vamos a ver, acá como les mencionaba, pues estamos todos los desarrolladores y pues aquí están las horas que vamos trabajando o que en este caso nos restan a trabajar. En mi caso, pues quedan 42 horas de trabajo y por ende, pues acá es donde vamos registrando, ¿verdad? En todas estas historias de usuario. Y ya pues el mismo Azure se encarga de hacer todas estas, todos estos análisis, ¿verdad? Y eso es como tal, a gran escala, cómo podemos ir ejemplificando o viendo la forma de trabajo. Y si se dan cuenta, me voy a cambiar de sprint. Y en este sprint, pues ya hay otros estados.
en muchos de estos trabajos, ¿verdad? Ya hay muchos en Down porque se terminaron como tal las asignaciones y cumplimos con los criterios de aceptación, entonces sí las pudimos cerrar. Y si se dan cuenta, aquí podemos ver un bug y también está en estado Down, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas de esto, de las metodologías como Scrum que son así demasiado grandes, ¿verdad? No nos alcanzaría el tiempo para hablarlo, pero cuando de verdad se trabaja de una forma correcta y tenemos a un Scrum y a un buen PO, pues el trabajo de la metodología no es tan estresante como normalmente sucede en otros casos, ¿verdad? Hasta de hecho en la U, ¿verdad? Entonces, de mi parte, pues eso fue lo que les quería compartir. No sé si habrán dudas o algo, Brian. Gracias, Max. Sí, hay varias dudas ahí en preguntas y respuestas. Si quieres, yo te las voy leyendo y las vas respondiendo. Está bien. Okay. Selvin pregunta, ¿qué diferencia hay entre un PO y un stakeholder? El PO es el Product Owner de la empresa, ¿verdad? Entonces el PO se encarga de que los stakeholders, que son los que van haciendo los requerimientos, los vayan pidiendo de una forma correcta y que cumplan con las necesidades que él tiene mapeadas y ha ido como que investigando dentro de la empresa, ¿verdad? Porque el PO al final, él es el que pone la cara por todos, ¿verdad? Si el proyecto va a fallar, tengan por seguro que el que se va primero es el PO, porque no fue un buen PO. Entonces a él es el primero que le dan corte, ¿va? Y por ende comienzan a escalar en todo lo demás, ¿verdad? Y si ven que no fue culpa del PO, pues que lo siento, ¿va? Pero ya nos echamos al PO porque el PO tenía toda la responsabilidad de que, digamos, Selvin Selvin es el que hizo un requerimiento de que, pongamos un ejemplo del UEDI, ¿verdad? De que en el UEDI, aparte de recibir tareas en formatos PDF, también se pudieran subir, qué sé yo, formatos en Excel, ¿verdad? Y si no se cumplió, entonces, ¿por qué no se cumplió? El PO tuvo que haber velado porque se hubiera cumplido y que esté ahí, ¿verdad? Y peor si lo hiciste desde el inicio. Entonces, que lo recomendable es hacerlo desde el inicio, ¿verdad? Porque meter historias de usuario durante todo el desarrollo del proyecto como tal no es malo, pero no es la mejor forma, pues porque no se está mapeando desde el inicio. Entonces, el stakeholder es el que se encarga de pedir todos esos requerimientos y el PO, pues a veces el PO sí funciona como stakeholder, pero no es lo correcto, ¿verdad? Entonces no sé si resolví tu duda por ahí. Sí, levantó la manita. Va, la siguiente pregunta es de Ángel Francisco. ¿Cómo sería una forma justa o cómo se podría repartir las tareas de un product backlog por número de tareas o por dificultad, por ejemplo, para ver que todos estén trabajando? Fíjate que eso depende mucho de tu equipo, ¿verdad? Tanto de tu líder técnico o líder de desarrollo, también como del Scrum, ¿verdad? Porque el Scrum, pues es el encargado de ir viendo que todo se cumple y seguramente si ya trabajaste 2 sprints, 3 sprints, el Scrum ya va a saber cómo trabajas o cómo tu persona va desenvolviéndose en ciertas tareas. Y de igual forma, tu líder técnico para eso está, ¿verdad? Para poder apoyarte y saber en qué tenés deficiencias, en qué sos mejor y qué no deberíamos ponerte porque de verdad te cuesta bastante y tenemos que ayudarte en ello. Entonces, no voy a venir yo y supongamos, ¿verdad? Yo no soy bueno en un frontend, entonces yo no voy a venir y voy a pedir, denme en el frontend también, ¿va? Y mi líder técnico, pues como buen líder debería saber que si me da el frontend, debería contemplar más tiempo para mí que para otra persona que de verdad sepa trabajar el frontend, ¿verdad? Y muchas de esas veces, pues es donde se logra alcanzar a su máximo esplendor los entregables, porque se lo ponen a la persona correcta, mientras que la otra persona no es buena en el frontend, va a trabajar con un backend o con un testeo de pruebas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, a veces sí decimos, pero ¿por qué a mí me ponen lo más difícil? ¿O por qué a mí me ponen lo más fácil y aquel lo más difícil y quisiera lo más difícil? Pero muchas veces depende de también qué tan capaz soy yo de trabajar, ¿verdad? Y si muchas veces me ponen algo y al final pues termino trabajando antes de tiempo, pues enhorabuena, ¿verdad? Acabo de mejorar o esto no estuvo tan difícil para mí. Pero y si no, pues en
en mal momento, ¿verdad? Tengo que aprender cómo mejorar en ese caso, ¿verdad? Y sí, muchas veces pasa de que tal vez no todos trabajen al mismo ritmo, pero pues creo que ya son, como le dicen muchas personas, ¿verdad? Son los gajes del oficio. Ya no dependemos de nosotros ayudar a la otra persona que sea buena en lo que hace y trabaje al mismo nivel que nosotros o que alguien que trabaja mejor, sino que también nosotros tenemos que ser conscientes y hay algunos que no trabajan bien, otros que trabajan mejor que nosotros y nosotros que podemos estar en el medio o hasta arriba, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ya depende del escenario que tengamos, ¿verdad? No hay algo específico como tal. Ok. Neri Osvaldo pregunta cuál fue la herramienta, cuál es la herramienta que dijiste. La Que estamos utilizando. ¿Cuál dijiste que es esa herramienta? es el Azure DevOps. Les voy a mandar el link acá para que entren cuando. Y en el chat lo mandé. No sé si hay otra duda. ¿Estás en mute? Sí, perdón. Así hay más preguntas. Brian Josué pregunta, ¿es normal que algún otro desarrollador termine haciendo la tarea de otro? No, eso es lo peor que puedes hacer. O sea, por muy amigo que sea, pero no lo tenés que hacer. A veces sí se hace porque pues lo comprometimos y de verdad aquel necesita ayuda, pero es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos mal acostumbrando a la persona que cuando no sepa cómo hacerlo o no tenga el tiempo para terminarlo, nosotros que ya sabemos o alguien más que sabe hacerlo, se lo va a hacer. Y son los mismos casos que en la U, ¿verdad? O sea, no le vamos a regalar a alguien mi proyecto solo así, ¿no? Seguramente sí pasa mucho, porque sí pasa, pero porque soy muy amigo, ¿va? Pero después vienen las consecuencias y no lo saben hacer o algo así. Entonces, creo que eso ya depende mucho de también de nosotros como persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y qué no, ¿verdad? Ok. Rodrigo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Scrum y otras metodologías ágiles como Kanban? Lo que pasa es de que depende mucho de qué metodología se quiera trabajar y de que cuál sea el objetivo de la empresa como tal, ¿verdad? Porque Kanban se parece un poco a Scrum, pero la diferencia es que Scrum es un poquito más metódico para todo este trabajo, en cambio Kanban es más que solo, se va mucho en el lado de llevar el control de las tareas y tener más accesibilidad en todo esto de cómo se van desglosando, cómo podemos ir mejorando en el tiempo estimado y cosas así. Pero a través de Scrum tenés un poquito más de posibilidades en este caso, pues en una empresa como tal, ¿verdad? Que hasta te saca esto de reportes, ¿verdad? Y análisis en base a tu trabajo. Ok. María Yulisa pregunta, ¿qué sucede si algún miembro del equipo no quiere participar en el Daily Scrum? Normalmente no pasa nada siempre y cuando se le avise al Scrum o después al no haber participado, pues tenés una respuesta válida, ¿verdad? Pero lo mejor es pues participar. Podríamos decir que yo no entré hoy también porque tenía la conferencia, pero pues yo sí tenía que entrar hoy porque sí tenía un par de dudas de unas cosas que estamos trabajando. Entonces, pues sí me lo hubieran tomado como válido, pues no me hubieran puesto un pero. Más sin embargo, pues lo mejor es participar siempre, ¿verdad? Y seguramente la pregunta tal vez viene porque, ¿qué pasa si yo me siento tal vez como juzgado por mis preguntas o algo así en el momento de hacer lo que suele pasar? No digo que le haya pasado a la persona que preguntó, pero suele pasar y uno lo llega a pensar. Pero o sea, lo mejor es entrar y preguntar y si pues ya tenés después problemas ahí como personales o algo así, pues ya tenés que hablar con tu jefe, ¿verdad? No siempre solo es tratar de
cumplir con todo y no buscar como que un bienestar, ¿verdad? Ok, César André pregunta, ¿es mejor poner todas las tareas de una vez en el backlog y luego elegir qué hacer o deberíamos agregar solo las tareas relacionadas con una función específica y avanzar solo cuando solo cuando esa función esté completa? No, lo primordial es agregar todas las tareas desde el inicio del sprint. No importa que no estén bien desglosadas, después en el camino las puedes ir desglosando, pero por, digamos, control y por la mejor forma de trabajo, siempre las tienes que agregar desde el inicio del sprint y ya después las puedes ir desglosando. Digamos, hoy trabajé en la lectura del código, 1 hora. Mañana voy a trabajar en pruebas QA, ¿verdad? 2 horas. Pero ya lo puedes ir desglosando durante va pasando el tiempo en el sprint, ¿verdad? Pero lo mejor es cumplir con todas las horas que vas a trabajar durante el sprint desde el inicio. Si no, ya se ve afectado después tu rendimiento como tal en la metodología, ¿verdad? Ok, Luis Fernando pregunta, ¿en el sprint backlog se deben priorizar las tareas? En el sprint backlogs, sí, las priorizaciones de las tareas siempre se hacen desde que se está haciendo el sprint planning. Entonces, es como les decía, ¿verdad? Yo ahorita pues solo tengo prioridad 1 en esa tarea porque solo tengo una. Pero si tuviera, digamos, se me ocurre ahorita como desarrollar una interfaz de algo, ya depende del PO y del Scrum Master, cuál es el que ven como más importante. Que normalmente es el PO el que dice, no, para mí es más importante esta, entonces démosle prioridad 1 a esta, ¿verdad? Si no, le damos 2 a la otra, y así. Pero Ok, también, pues nosotros también tenemos voz y voto en decir, no, mira, yo creo que puedo sacar esta antes y creo que nos va a ayudar más. Pero normalmente es el PO el que dice casi siempre cuál es la que importa más, ¿verdad? ok. Esa fue la pregunta de Luis, ¿va? No sé vos. Creo que No sí. estoy en el chat. ¿Bajo qué criterio se calcula el esfuerzo para una tarea? Pregunta Neri. ¿Bajo qué criterio? Esto ya depende mucho del desarrollador y del líder técnico, porque nosotros podemos decir, ay, sí, yo sí me tanteo en terminarlo en 7 días, 8 días, digamos en este caso, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si no lo terminas en ese tiempo? Chipilín, ¿va? Entonces, ahí es donde el líder técnico dice, mira, yo creo que no te lleva tanto tiempo, ¿va? Creo que podrías terminarlo en 5. Entonces, ya es más como un convenio entre tu líder técnico o el Scrum Master y tu persona. Gracias. José Javier pregunta, a pesar del montón de quejas y malas prácticas, ¿qué consideras rescatable del Scrum para que valga la pena seguir usándolo? ¿O crees que es una especie de mal necesario del cual no podemos apartarnos? Lo que pasa es de que normalmente cuando son estas personas, llegamos y hablemos en general, pues nosotros como personas cuando tenemos una tarea o una responsabilidad no tan importante que llegue a afectar a muchos, nos acomodamos, ¿verdad? Entonces, el Scrum Master normalmente eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando no le están exigiendo o no afectan de manera inmediata a alguien más, entonces es donde se acomoda y comienza a hacerse mal todo esto, ¿verdad? Y por eso es de que muchas personas generalizan y dicen, no me gusta trabajar la metodología Scrum, pues porque no han sido buenos Scrums. Y yo hasta el momento pues no he trabajado con una persona que me diga así como, eh, ¿cómo se llama esto? Por decirlo así, me haya sacado de onda o me haya hecho sentir así como incómodo en la forma de trabajo y decir, no, a mí no me gusta la metodología Scrum. Y normalmente pasa porque es una opinión muy personal sobre cómo se sintió la persona, no porque de verdad no les dé a veces algún resultado de manera efectiva, pero si ahora pues la empresa no se adecuó a dar un resultado efectivo, seguramente ahí sí hay que evaluar mucho por qué no, ¿verdad? No es solo de decir
es una opinión personal y yo creo que porque no trabajamos bien este proyecto. O sea, creo que ya depende mucho de analizar qué es lo que debemos mejorar y qué no, y si ver si nos vuelve a funcionar una vez más o definitivamente no somos buenos para implementar la metodología o no se adaptó a nuestra forma de trabajo, ¿verdad? Gracias. Ingrid Lorena pregunta, ¿cómo se mide el éxito de un equipo Scrum? En los entregables que uno va teniendo, normalmente si comprometemos muchas tareas y no las terminamos, seguramente en los análisis de todo este sprint se va a ver reflejado que no entregamos las historias de usuario que comprometimos y ahí ya comienza a haber un déficit donde decimos, bueno, ¿y qué pasó si nosotros mismos llegamos a un acuerdo de terminar esto y no lo hicimos? Y seguramente no solo por un sprint vamos a decir, no, qué mal equipo, ¿va? Pero si, digamos, de 10 sprints, 8 los hicimos mal, seguramente ahí sí ya podemos decir, ¿y por qué, verdad? Entonces ya vamos diciendo, fue un mal equipo, no tuvimos lo necesario y así, ¿verdad? Pero todo esto se puede corregir en los review y en los sprint retrospective, ¿verdad? Gracias, también falta, creo que queda una. No, quedan dos. Pablo pregunta cuál es la importancia de la transparencia, la inspección y la adaptación en Scrum. La transparencia, ¿y cuál fue la otra? Adecuación. La transparencia, la inspección y la adaptación en Scrum. La transparencia creo que pues es pues más que obvio, diría yo que todos deberíamos de saberlo de la mejor forma, de que nosotros tenemos que ser transparentes y un ejemplo de ello es cuando estamos en una daily, ¿verdad? Y decimos, no pude avanzar por tal cosa, no la entendí, y ser conscientes de que no la entendimos y buscamos ayuda, ¿verdad? Y de igual forma también cuando nuestro Scrum o nuestro PO está haciendo cosas que no debería de hacer, por ejemplo, agregándonos más historias de usuario y ya habíamos hablado de que pues eso iba a contemplar todo el proyecto y no se llegó, o sí se llegó al acuerdo y no lo está cumpliendo, pues creo que ahí ya es donde entramos nosotros y tenemos que ir viendo las soluciones como tal, ¿verdad? Me dijiste la adaptación, ¿va? Sí. No sé más o menos, en este caso, adaptación hacia nosotros a la metodología o cómo lo No sé si planteas. está Pablo por ahí. ¿A qué te refieres con Scrum, Pablo? Perdón, con adaptación en Scrum, Pablo. O ya se fue. No, ahí está todavía. Pablo, ¿estás ahí? Pablo Oliva. Bueno, parece que sí está en la sala, pero no está presente o se ocupó en algo. Yo asumiría que la adaptación al trabajo en equipo en Scrum, diría yo. Tal vez a eso se refiere. Bueno, si es al trabajo en equipo en Scrum, pues creo que eso pues ya va dependiendo mucho de cómo trabajemos nosotros, que tenemos que ser conscientes, como les mencioné ya, ¿verdad? De cada deficiencia de uno y si uno se va adecuando de la mejor forma. Y normalmente al principio de los Scrums, cuando sos nuevo en el proyecto o en la metodología, no te exigen tanto. Sin embargo, el que exige más siempre va a ser el PO y es el que va a estar ahí como va a meter presión y ¿por qué no hiciste tal cosa? O ¿por qué tal cosa, verdad? Entonces tenés que ser consciente también de que si no tenés un buen manejo del concepto, de la metodología, pues hay que buscar las formas de entender, ¿verdad? Pero para eso existen pues capacitaciones al inicio que dan el Scrum, que por eso es el coaching, ¿verdad? No solo es de, bueno, ahí vamos a trabajar Scrum y ahí miras cómo le haces, ¿verdad? Sino que también eso es un buen Scrum, ¿verdad? ¿Cuál era la Ok. otra? Marlon Javier pregunta, ¿crees que valga la pena certificarse en Scrum o basta solo con la práctica?
No, las certificaciones sí dan mucho peso. O sea, en Guatemala hay muchas personas que son Scrum sin tener una certificación, pero la certificación sí da mucho peso. Sí hay buenos trabajos donde las certificaciones te ayudan más a conseguir el trabajo y a tener un mejor sueldo. Y la última pregunta es de Zenaida. ¿Qué es lo peor que puede suceder en un equipo de Scrum mal organizado? O sea, a la hora de aplicar la metodología. Que no logremos nada. En resumen, que no lleguemos a entregar lo suficiente o lo requerido en un sprint. Ahora, si lo habla en el proyecto en general, pues seguramente que lo que entreguemos no sea lo mejor y el proyecto no llegue a entregarse o no funcione si lo entregamos porque quedó a medias o algo hicimos mal ahí, ¿verdad? Eso es lo que creo que esa es la consecuencia más grande, ¿verdad? Y por ende, pues le van a dar corte al PO, como les dije, y así se van a ir por uno por uno. Ok, esa era la última pregunta. Gracias por tu tiempo, Max. La verdad, agradezco que te hayas tomado la molestia. ¿Tenés alguna duda, Juan José? No, perdón. No hay problema. Pues sí, la verdad agradezco tu tiempo, que te hayas tomado el tiempo de no solo de estar acá, sino de preparar toda la presentación y muchas gracias. Eso sería todo de parte de la conferencia y del curso. Ya nos pasamos unos minutos, pero eso es todo. Y gracias, Max. Okay. Gracias a todos por estar Listo. aquí presentes. Pues jóvenes, voy a terminar de grabar y eso sería el lab por hoy.